frecuentes de la diabetes mellitus es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es el deterioro de la función renal progresiva. Esto se debe a que la hiperglucemia que presentan estos pacientes aumenta la filtración glomerular. Los niveles altos de glucemia hacen que los riñones filtren demasiado plasma, se presenta microalbuminuria y macroalbuminuria. Los síntomas, pues el paciente no presenta en realidad ningún síntoma hasta que prácticamente los riñones dejan de funcionar. Entonces tenemos edema en los miembros inferiores, niveles de unicreatinina aumentan, náuseas, vómito, pérdida de apetito, debilidad, cansancio, picazón en el cuerpo, anemia y calambres en los músculos, especialmente en los músculos de los pies. En el tratamiento tenemos un control muy riguroso de la glucemia, evitar el tabaco y las grasas, los inhibidores de la ECA, que se recomiendan pues, para los pacientes diabéticos con presión arterial y con enfermedad renal. Dieta baja en proteínas para el tratamiento de la macroalbuminuria y control de infecciones urinarias. Las neuropatías son otras complicaciones muy frecuentes en la diabetes mellitus. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por los altos niveles de glucosa que hay en sangre, el nervio o las fibras nerviosas estructuralmente se alteran. ¿Por qué? Porque la glucosa llega a la fibra nerviosa y va como reemplazando o desplazando a la mielina, y entonces el nervio pierde la función de transmisión y pues se da la neuropatía. Se clasifica según qué. Entonces, ¿se afecta a ambos lados del cuerpo o uno solo? Si es simétrica, si es bilateral, y asimétrica, si es unilateral. De acuerdo a la clase de nervios se encuentran afectados, entonces, si son los motores, nervios sensoriales o nervios autónomos. Y en cuántos nervios se encuentran afectados, entonces si es un solo nervio se denomina mononeuropatía, y si son más de un nervio se denomina polineuropatía. De acuerdo a las partes del cuerpo que están afectadas, entonces es distal si son las manos y pies, y es proximal si son los músculos. Bueno, las neuropatías más comunes son la polineuropatía distal simétrica, que suele presentarse en los pies, piernas con síntomas de hormigueo y debilidad muscular. Y la neuropatía autónoma, que afecta a los nervios autónomos de la vejiga, el tracto gastrointestinal y los genitales, entre otros. La mononeuropatía por compresión, una de las más comunes y más frecuentes, es el síndrome del túnel carpiano. Y la neuropatía femoral, que es principalmente en la diabetes tipo 2, que da un dolor en la parte anterior del músculo que luego se presenta con debilidad muscular. El diagnóstico, pues primero que todo, pues los síntomas clínicos basados en el examen neurológico, evaluado la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa y vibratoria. Búsqueda de reflejos, evaluación de fuerza, estudio de conducción nerviosa y electromiografía. La prevención es uno de los principales tratamientos aquí, porque la mayoría de los pacientes con diabetes, o sea, por tener diabetes ya tiene un factor muy grande de riesgo para padecer todas estas complicaciones. Lo del prediabético, nefropatías, retinopatías y neuropatías. Las neuropatías periféricas se tratan con analgésicos, las autonómicas entonces con antidiarreicos, porque es el principal síntoma cuando los pacientes presentan neuropatía autónoma, y el sildenafil, que es el mismo Viagra, porque los pacientes diabéticos presentan mucha disfunción eréctil, entonces se trata. Las disfunciones gastrointestinales son unas complicaciones secundarias
como lo decía Rubén, a la neuropatía. ¿Por qué razón? Porque no va a haber una buena inervación a los diferentes órganos, como lo son los intestinos, el estómago. Entonces vamos a encontrar una gastroparesia, o sea, va a haber una disminución del vaciamiento gástrico y de la motilidad. Entonces vamos a encontrar como síntomas principales las náuseas, ya que al disminuir el vaciamiento gástrico se va a acumular el alimento y no va a seguir su curso. La anorexia, ya que el paciente no va a tener ganas de ingerir nada porque siente una saciedad precoz después de comer. Entonces, una distensión abdominal por la acumulación de alimentos y hasta llegar a un grado de vómito, intentando sacar todo el alimento que no se ha digerido. Vamos a encontrar en la disfunción gastrointestinal estreñimiento y diarrea nocturna. ¿Por qué razón estreñimiento y diarrea? Porque el paciente diabético va a tener una disfunción en el nervio vago, el cual va a tener inervación al intestino tanto grueso como delgado y va a aumentar la motilidad o la va a disminuir. Y una disfunción esofágica, porque sabemos que igualmente la inerva el vago, y vamos a encontrar también una acalasia o un estrechamiento. Y la genitourinaria vamos a encontrar una neuropatía autónoma con una disfunción eréctil, una disfunción sexual femenina que va a ser baja del libido sexual y de la lubricación vaginal. Y vamos a encontrar una cistopatología, ya que la persona no va a sentir el llenado vesical y la micción no va a ser completa porque el paciente no va a sentir que terminó de hacer su deposición.